El bar quedó en completo silencio en el momento exacto en que el vaso se hizo añicos contra el suelo de madera desgastada. Cada cabeza giró al mismo tiempo, como si una fuerza invisible hubiera sincronizado todos los movimientos. La mesera, apenas con 21 años recién cumplidos, temblaba de pies a cabeza. Su blusa, desgarrada por las manos violentas de un desconocido ebrio, permanecía congelada en estado de shock total. Sus ojos color avellana estaban abiertos de par en par, llenos de lágrimas que aún no se atrevían a caer. Y entonces, antes de que cualquier persona pudiera siquiera parpadear, una silla rechinó con fuerza al deslizarse por el piso. Un hombre alto, cubierto completamente de tatuajes que contaban historias de una vida dura vivida en los márgenes de la sociedad, con una chaqueta de cuero negro marcada con el emblema inconfundible de los Hells Angels, se levantó lentamente desde la mesa del rincón más oscuro del establecimiento. Hizo tronar sus nudillos con deliberada calma. Miró fijamente al hombre que acababa de lastimar a la joven, y dijo con una voz baja pero mortalmente seria que resonó en cada rincón del silencioso bar, como un trueno lejano que anuncia la tormenta. Elegiste el bar equivocado esta noche, hijo, y definitivamente elegiste a la chica equivocada para meterte con ella. El reloj digital encima del mostrador parpadeaba justo después de la medianoche. Sus dígitos rojos proyectaban una luz tenue y fantasmal a través del bar envuelto en penumbras y humo de cigarrillo. Lucy había estado trabajando turnos dobles durante semanas interminables, ahorrando cada centavo que ganaba con propinas y su modesto salario para pagar la colegiatura universitaria de su hermano menor. Era el tipo de chica que sonreía a pesar del agotamiento profundo que sentía en los huesos, que siempre decía, «Está bien, no te preocupes», incluso cuando la vida claramente no estaba bien en absoluto. El viejo bar en Reno, Nevada, no era precisamente el lugar más seguro de la ciudad para que una joven trabajara sola hasta altas horas de la madrugada, pero era todo lo que ella tenía en ese momento de su vida. Los motociclistas que frecuentemente llegaban al lugar no eran mala gente en realidad. Rudos por fuera, sí, con sus chaquetas de cuero gastado, sus cadenas y sus tatuajes que cubrían cada centímetro de piel visible, pero la mayoría de ellos trataban a Lucy con un respeto genuino que ella no siempre encontraba en clientes con apariencia más convencional, hasta aquella noche fatídica. El hombre que entró arrastrando los pies poco antes de la medianoche no era de los alrededores. Alto, con ojos mezquinos que brillaban con malicia y alcohol. Ebrio más allá de cualquier punto de control racional. Su risa cortaba a través de la música country que sonaba en la rocola como un cuchillo oxidado desgarrando tela delicada. Llamó a Lucy con un gesto brusco de la mano para pedirle otra bebida, sus palabras arrastrándose una sobre otra hasta volverse casi incomprensibles. Ella mantuvo la calma como siempre hacía. Ese escudo invisible que había construido después de años trabajando en servicios al cliente, intentando servirle y alejarse discretamente sin causar problemas, pero él agarró su muñeca con fuerza brutal. Entonces, sin ninguna advertencia, sin ningún rastro de humanidad en sus ojos vidriosos, arrancó el botón superior de la blusa de ella y se burló con una sonrisa retorcida. «Vamos a ver quién puede salvarte ahora», susurró con aliento apestando a whisky barato y maldad pura. Por un momento que pareció durar una eternidad, Lucy se quedó completamente inmóvil. El tiempo mismo pareció detenerse en ese instante horrible. Sus ojos se movieron rápidamente por todo el bar buscando ayuda, buscando cualquier rostro amable, pero todos se habían quedado en silencio sepulcral. Algunos miraban hacia otro lado avergonzados, otros permanecían congelados sin saber qué hacer. El hombre sonrió con suficiencia, pensando que nadie se atrevería a intervenir, que podía hacer lo que quisiera con total impunidad. Pero lo que él no había visto, lo que su arrogancia borracha le había impedido notar, era el grupo sentado en la esquina más sombría del bar. 4 hombres vestidos completamente de cuero negro, sus chaquetas marcadas con calaveras en llamas y alas rojas bordadas con precisión perfecta, el símbolo temido y respetado de los Hells Angels. El más alto de ellos, un hombre que todos conocían simplemente como Ryder, había estado observando a Lucy durante meses enteros. No de manera espeluznante o amenazante, sino como un hermano mayor que silenciosamente cuida de alguien que le recordaba un pasado que él lamentaba profundamente. Errores que no podía deshacer pero que podía intentar compensar con acciones presentes. Se levantó lentamente, cada movimiento medido y deliberado. Sus botas de motorista pesadas resonaban contra el suelo de madera como truenos que anuncian la llegada de una tormenta devastadora.
Los otros motociclistas lo siguieron al instante, formando una pared de cuero, músculos y determinación absoluta. El bar entero contuvo la respiración colectivamente. «Acabas de cometer el peor error de tu vida», dijo Ryder, su voz tan baja y calmada que resultaba aún más aterradora que cualquier grito. El hombre ebrio se rió con una carcajada forzada que sonaba a papel, siendo arrugado. «¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Asustarme con tus tatuajes y tu chaqueta de pandillero?» El puño de Ryder respondió por él. Un solo golpe, un solo impacto. El hombre cayó al suelo con tanta fuerza que incluso la rocola pareció tartamudear y callar su música. Lucy ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el miedo que había sentido momentos antes, sino por la conmoción absoluta de que finalmente alguien había dado un paso adelante para defenderla, para protegerla cuando nadie más lo hizo. Ryder se arrodilló junto a ella con una gentileza que contrastaba completamente con la violencia que acababa de desplegar segundos antes. Se quitó su propia chaqueta de cuero, esa chaqueta que había sido su armadura durante años de vida en la carretera, y la colocó suavemente sobre los hombros temblorosos de Lucy, cubriendo su blusa desgarrada y devolviéndole algo de dignidad en ese momento vulnerable. «Nadie te va a tocar así de nuevo», le dijo suavemente, su voz áspera suavizada por una preocupación genuina. «No mientras yo esté respirando en este mundo». Las palabras resonaron en el corazón de Lucy como una promesa sagrada que sabía que este hombre mantendría sin importar las consecuencias. La policía llegó apenas unos minutos más tarde, las sirenas cortando el silencio tenso que había caído sobre el bar, como una manta pesada. Ryder no opuso resistencia cuando los oficiales llegaron con preguntas y libretas abiertas. Les contó la verdad completa sin omitir ningún detalle, sin intentar embellecerse como héroe o justificar más allá de los hechos. Las cámaras de seguridad del bar habían grabado todo desde múltiples ángulos, mostrando claramente la agresión inicial, el miedo en los ojos de Lucy y la intervención protectora de Ryder. Los oficiales tomaron declaraciones de todos los testigos presentes, y cada uno de ellos corroboró exactamente lo que había sucedido. El hombre ebrio fue arrestado con cargos de agresión e intento de asalto, esposado y llevado en la patrulla mientras murmuraba incoherencias alcohólicas. Pero aquella noche había cambiado algo profundo dentro de Lucy. Algo que ella no sabía que necesitaba ser salvado hasta ese momento preciso. Durante días después del incidente, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en cómo se había sentido completamente indefensa, y luego en cómo estos hombres rudos, estos motociclistas que la sociedad etiquetaba automáticamente como peligrosos, habían sido los únicos dispuestos a arriesgar problemas legales por protegerla a ella, una desconocida que simplemente les servía cervezas y sonreía cansadamente al final de sus turnos. Una semana después de aquella noche que cambió su vida, Lucy apareció en el taller mecánico de los Hells Angels con una bolsa de papel café en las manos temblorosas y el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que todos podrían escucharlo. Dentro de la bolsa había un pastel casero, horneado por ella misma la noche anterior, con la receta que su abuela le había enseñado cuando era niña. El olor a canela y manzana llenaba el aire. Ryder se rió cuando la vio llegar, su risa profunda y genuina resonando entre las motocicletas en reparación y las herramientas colgando de las paredes manchadas de aceite. «No tenías que hacer eso, niña», le dijo con una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. Pero ella insistió, sus palabras saliendo atropelladas y sinceras. «Quería agradecerte, no solo por lo que hiciste aquella noche, sino por recordarme que no soy invisible en este mundo, que mi vida tiene valor, que merezco ser defendida». Los hombres compartieron una sonrisa silenciosa entre ellos, un momento de comprensión tácita. Para ellos, el mundo entero los había juzgado como monstruos sin corazón, criminales marcados con tatuajes, forajidos sin capacidad de bondad o compasión. Las personas cruzaban la calle cuando los veían venir. Las madres jalaban a sus hijos más cerca. Los dueños de negocios los observaban con sospecha constante. Pero aquella noche en el bar habían sido protectores en su forma más pura. Guardianes de una joven que necesitaba fuerza prestada cuando la suya propia se había agotado temporalmente. Y ahora esta misma joven estaba frente a ellos, no con miedo sino con gratitud, no con juicio sino con pastel casero y lágrimas de aprecio brillando en sus ojos. Con el paso del tiempo, algo hermoso comenzó a florecer. Lucy se convirtió en familia para el club de una manera que nadie había anticipado. Los motociclistas la llamaban cariñosamente Angelito, un apodo que ella llevaba con orgullo.
Ella traía luz a un lugar que había estado sumergido en oscuridad durante tanto tiempo, organizando campañas de caridad para veteranos sin hogar, coordinando colectas de alimentos para familias necesitadas del vecindario, ayudando a los motociclistas a encontrar propósito y significado más allá del caos de sus vidas pasadas. Les enseñó que podían ser más que sus errores, más que sus antecedentes penales, más que los estereotipos que la sociedad les había pegado como etiquetas permanentes. Y Ryder, especialmente Ryder, encontró redención en la bondad pura de Lucy. El hombre que una vez había vivido guiado únicamente por la rabia y los instintos violentos, aprendió lentamente a vivir guiado por la razón y la compasión. Los tatuajes que cubrían sus brazos como un mapa detallado, cada uno marcando un error del pasado, una pelea perdida, una noche en la cárcel, un amigo enterrado, comenzaron a significar algo completamente diferente para él. Ya no eran solo recordatorios de dolor y arrepentimiento, sino símbolos de supervivencia contra todas las probabilidades, testimonios de segundas oportunidades que nunca pensó merecer, marcas de lealtad hacia las pocas personas en este mundo que habían visto más allá de su exterior intimidante. Comenzó a visitar escuelas locales con Lucy, hablando a jóvenes en riesgo sobre las consecuencias de sus elecciones, mostrándoles sus cicatrices no con orgullo sino como advertencias, contándoles historias crudas de amigos que no llegaron a cumplir 30 años, de oportunidades perdidas que nunca regresaron. Lucy siempre estaba a su lado durante estas charlas, su presencia suave equilibrando la intensidad áspera de Ryder, su sonrisa recordándole a los estudiantes que siempre hay esperanza, siempre hay un camino de regreso hacia la luz, sin importar qué tan oscuro parezca el túnel en este momento. Los meses pasaron como páginas volteándose en el libro de sus vidas interconectadas. El taller mecánico de los Hells Angels se transformó de ser simplemente un lugar donde reparaban motocicletas y planeaban sus rutas en un verdadero centro comunitario. Lucy había pintado murales coloridos en las paredes exteriores, mostrando alas de ángel entrelazadas con cadenas rotas, símbolos de libertad y segundas oportunidades. Los vecinos que antes evitaban pasar cerca del lugar ahora saludaban con la mano. Algunos incluso se detenían para tomar café que Lucy preparaba cada mañana en una cafetera vieja pero confiable. El hermano menor de Lucy, Daniel, había sido aceptado en la universidad estatal con una beca parcial, y el resto de la colegiatura había sido cubierto entre las propinas de Lucy y contribuciones anónimas que ella sospechaba venían de los bolsillos de los motociclistas, aunque ellos siempre lo negaban con sonrisas misteriosas. Daniel visitaba el taller los fines de semana, aprendiendo sobre mecánica automotriz de hombres que le enseñaban con paciencia infinita, contándole historias sobre la importancia de la educación, oportunidades que ellos nunca tuvieron pero que estaban determinados a asegurar para la siguiente generación. Ryder había dejado de beber casi por completo, algo que nadie en el club había logrado convencerlo de hacer en décadas. Pero Lucy, sin sermones ni juicios, simplemente le preparaba café cuando lo veía inquieto, se sentaba con él en silencio cuando las memorias del pasado lo atormentaban en noches oscuras, le recordaba con su mera presencia que había personas que lo necesitaban sobrio, presente, vivo. Se había inscrito en clases nocturnas de carpintería en el colegio comunitario, descubriendo un talento natural para crear belleza con madera que sus manos marcadas por peleas nunca habían explorado. Construyó estantes para la pequeña biblioteca que Lucy había organizado en el taller, mesas para el comedor comunitario donde servían almuerzos gratuitos cada domingo, incluso una casita de muñecas intrincadamente detallada para la hija de 3 años de uno de los miembros más jóvenes del club. La vida había encontrado un ritmo nuevo, una armonía inesperada entre mundos que normalmente nunca se tocaban. Lucy había regresado a tomar clases en la universidad comunitaria, estudiando trabajo social con el objetivo eventual de ayudar a personas que habían pasado por el sistema carcelario a reintegrarse a la sociedad. Los motociclistas eran sus estudios de caso voluntarios, aunque ella nunca los trató como proyectos, sino como familia, como maestros que le enseñaban sobre resiliencia y humanidad en sus formas más crudas y honestas. Pero entonces, en una tarde calurosa de julio, cuando el sol del desierto de Nevada parecía derretir el asfalto mismo, el mismo hombre que había atacado a Lucy regresó al pueblo después de cumplir su tiempo en prisión. Había pasado 6 meses detrás de las rejas, tiempo suficiente para que algunos pensaran que tal vez había reflexionado, cambiado, aprendido su lección. Pero otros, especialmente aquellos que conocían la verdadera naturaleza de hombres como él, sabían que la prisión raramente reforma, usualmente solo endurece, fermenta resentimientos hasta convertirlos en odio concentrado.
La noticia de su liberación se esparció por el pueblo como fuego en pasto seco. Todos esperaban violencia nuevamente. Anticipaban que el hombre buscaría venganza contra Ryder, contra Lucy, contra cualquiera que hubiera testificado en su contra. El club de motociclistas se puso en alerta máxima, turnándose para vigilar el bar donde Lucy todavía trabajaba algunos turnos, asegurándose de que nunca estuviera sola ni por un momento. Ryder apenas dormía. Su instinto protector amplificado hasta el punto de la paranoia justificable. Pero Lucy, la misma Lucy que había temblado de miedo aquella noche meses atrás, sorprendió a todos con su calma inquebrantable. Había estado trabajando con una terapeuta especializada en trauma, procesando no solo el ataque sino años de sentirse pequeña, invisible, sin voz en su propia vida. Había aprendido técnicas de respiración para manejar ataques de pánico. Había practicado frases de confrontación frente al espejo hasta que dejaron de temblarle las palabras. Había escrito cartas que nunca envió al hombre que la atacó, vaciando su veneno en papel hasta que lo único que quedaba era una determinación serena de no permitir que nadie volviera a quitarle su poder personal. Cuando finalmente sucedió el encuentro, no fue en el bar sino en el supermercado en medio del día, rodeados de carritos de compras y madres empujando cochecitos de bebé. Lucy estaba seleccionando manzanas cuando lo vio al final del pasillo. Su figura inconfundible a pesar de haber perdido peso en prisión. Su mirada igual de dura pero ahora con algo más. Tal vez vergüenza o tal vez solo resentimiento contenido. Sus ojos se encontraron a través de la distancia de productos frescos y aire acondicionado artificial. El tiempo pareció ralentizarse otra vez, pero esta vez Lucy no se congeló. Respiró profundamente, sintió sus pies firmes sobre el piso de linóleo, sintió la fuerza que había cultivado en su interior durante estos meses de sanación y crecimiento. Y entonces, ante la sorpresa absoluta de todos los presentes que habían reconocido a ambos y esperaban drama, Lucy caminó directamente hacia él con pasos medidos y seguros. No corrió, no gritó, no buscó a Ryder que sabía estaba en algún lugar del estacionamiento esperándola. Simplemente caminó hasta quedar a una distancia de conversación del hombre que había intentado destruir su espíritu aquella noche fatídica. «Ya no me das miedo», dijo Lucy con una voz clara que resonó con más poder del que ella misma sabía que poseía. Las palabras flotaron en el aire acondicionado del supermercado como declaraciones de independencia. El hombre retrocedió un paso involuntariamente, como si las palabras tuvieran peso físico, porque ahora entiendo algo fundamental que no entendía antes de aquella noche. Los hombres verdaderos protegen a quienes no pueden protegerse a sí mismos, no abusan de su fuerza contra los vulnerables. Y la verdadera fortaleza no viene de inspirar miedo en otros, viene de ser lo suficientemente valiente para perdonar a quienes te hicieron daño, de elegir la compasión sobre la venganza, de negarse a permitir que la oscuridad de otros apague tu propia luz interior. El hombre intentó sostener su mirada pero no pudo. Sus ojos se desviaron hacia el piso brillante, hacia las manzanas perfectamente apiladas, hacia cualquier lugar excepto los ojos tranquilos y seguros de esta joven que había subestimado tan completamente. No dijo nada porque no había nada que pudiera decir. No ofreció disculpas porque ambos sabían que palabras vacías no podrían borrar acciones violentas. Simplemente se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la salida del supermercado, dejando su carrito abandonado en medio del pasillo, saliendo de ese edificio y, simbólicamente, saliendo de la vida de Lucy para siempre. Ryder había estado observando todo desde la entrada del pasillo, su cuerpo tenso como un resorte listo para intervenir al primer signo de amenaza. Pero cuando vio a Lucy manejar la situación con tal gracia, con tal poder tranquilo, algo se aflojó en su pecho. Orgullo, alivio, asombro, todo mezclado en una emoción tan intensa que tuvo que parpadear rápidamente para despejar la humedad que amenazaba sus ojos. No necesitó hablar porque ambos entendieron en ese momento que Lucy había ganado la batalla más difícil de todas, la batalla interna contra el miedo, contra sentirse víctima, contra permitir que un momento terrible definiera el resto de su existencia. Caminó hacia ella y simplemente puso una mano en su hombro. Un gesto pequeño que comunicaba volúmenes de respeto y admiración. Otros compradores que habían presenciado el intercambio se quedaron en silencio reverente, algunos con lágrimas en sus propios ojos sin entender completamente por qué, sintiendo solo que habían sido testigos de algo profundamente significativo, un momento de humanidad real en medio de la rutina mundana de comprar comestibles un martes por la tarde.
Esa noche, el club completo de los Hells Angels se reunió en el taller para una carne asada improvisada. No era una celebración de victoria en el sentido tradicional, sino un reconocimiento colectivo de cuánto habían cambiado todos desde aquella noche en el bar, que ahora parecía haber ocurrido en otra vida completamente. Compartieron historias alrededor del fuego en barriles de metal, historias de sus propios momentos de transformación, de decisiones que los habían llevado por caminos oscuros y decisiones posteriores que los habían guiado de regreso hacia la luz. Lucy se sentó entre ellos envuelta en una manta tejida, escuchando con atención completa mientras estos hombres duros abrían sus corazones de maneras que probablemente nunca habían hecho antes. Hablaron sobre padres ausentes y madres que trabajaban 3 empleos, sobre escuelas que los habían abandonado y sistemas que los habían fallado, sobre primeras peleas y primeros arrestos, sobre amigos perdidos por violencia o adicción, o simplemente por rendirse ante la desesperanza. Pero también hablaron sobre segundas oportunidades que nunca pensaron recibir, sobre personas como Lucy que los habían visto como seres humanos completos en lugar de solo sus peores errores, sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Uno de los miembros más viejos del club, un hombre llamado Snake, con más de 60 años y una vida entera de cicatrices tanto físicas como emocionales, habló sobre su nieta que ahora lo visitaba regularmente después de años de distancia. Gracias a ustedes dos, dijo señalando a Lucy y a Ryder. Mi familia me ve diferente ahora. Mi hija finalmente confía en dejarme pasar tiempo con la pequeña. El mes pasado la llevé al zoológico. 63 años y fue la primera vez que alguien me miró con amor puro sin juicio, sin miedo. Eso vale más que cualquier respeto que gané en las calles, más que cualquier parche que gané en esta chaqueta. Mientras el sol del desierto se hundía lentamente más allá del horizonte, pintando el cielo de Nevada con tonos imposibles de naranja, púrpura y rosa intenso, Lucy observó la fila de motocicletas relucientes estacionadas ordenadamente bajo la luz desvaneciente y sonrió con profunda satisfacción. Las máquinas brillaban después de horas de cuidado meticuloso, cada una representando no solo transporte sino libertad, hermandad, identidad. «Me salvaste aquella noche, Ryder», dijo ella suavemente, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. Ryder negó con la cabeza lentamente, sus ojos reflejando las llamas danzantes. «No», respondió con convicción absoluta. «Tú nos salvaste a nosotros. Me salvaste a mí de convertirme en el monstruo que el mundo siempre esperó que fuera. Le diste propósito a hombres que habían perdido toda esperanza de importar positivamente en la vida de alguien. Nos mostraste que nuestras historias no tienen que terminar de la manera que comenzaron, que los capítulos finales pueden ser completamente diferentes de los primeros, que la redención no es un concepto abstracto sino una práctica diaria de elegir hacer mejor cada vez que se presenta la oportunidad». Lucy miró alrededor del círculo de rostros iluminados por el fuego, cada uno contando una historia de supervivencia y transformación. Vio a Marcus, quien ahora daba clases de mecánica gratuitas a jóvenes de bajos recursos los sábados. Vio a Tommy, quien había reconciliado con su hermana después de una década de silencio y ahora ayudaba a cuidar a sus sobrinos. Vio a Diesel, quien había dejado las drogas completamente y ahora corría un grupo de apoyo para adictos en recuperación en el sótano de una iglesia local. Vio a Ryder, quien había encontrado un camino fuera de décadas de rabia y violencia hacia algo que se parecía a la paz. A veces los héroes no usan capas brillantes ni tienen poderes sobrehumanos, pensó Lucy, mientras el cielo oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el vasto lienzo nocturno. A veces los héroes usan cuero desgastado y cargan cicatrices de batallas pasadas, tanto visibles como invisibles. A veces, las personas que la sociedad teme más son precisamente las que todavía creen más profundamente en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando el mundo no espera nada bueno de ellos, incluso cuando sería más fácil simplemente rendirse y cumplir las expectativas negativas que otros han proyectado sobre ellos, desde que eran lo suficientemente jóvenes para recordar. Y a veces, el momento en que alguien intenta quebrantarte completamente, resulta ser exactamente el mismo momento en que finalmente descubres tu verdadera fortaleza. No la fortaleza prestada de protectores valientes, aunque eso importa enormemente, sino la fortaleza que siempre estuvo latente dentro de ti esperando ser reconocida, llamada a existir, permitida florecer. La fortaleza de saber tu valor propio, de negarte a ser definida por las acciones violentas de otros, de elegir el perdón no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces la libertad que viene de soltar el peso del odio y el resentimiento.
Las risas llenaban el aire mientras alguien comenzaba a tocar una guitarra acústica maltratada, acordes simples que pronto se convirtieron en canción cuando voces ásperas se unieron en armonía imperfecta pero hermosa. Lucy cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. Dejó que el calor del fuego calentara su rostro. Dejó que el sentimiento de pertenencia a esta familia improbable pero genuina llenara cada rincón de su corazón. Había encontrado su lugar en el mundo. No en la perfección de cuentos de hadas, sino en la realidad hermosa y complicada de personas imperfectas, eligiendo cada día ser mejores, hacer mejor, amar mejor. Y en ese momento, bajo las estrellas infinitas del desierto de Nevada, rodeada de motociclistas con corazones de oro escondidos bajo exteriores rudos, Lucy supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, siendo exactamente quien se suponía que debía ser. Y eso, decidió mientras abría los ojos para ver a Ryder sonriéndole desde el otro lado del fuego con orgullo paternal brillando en su mirada. Eso era todo lo que realmente importaba al final del día.